Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Zacarías. Zacarías capítulo 4, versículo número 6. Dice Zacarías 4:6, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Oramos. Querido Padre Celestial, acompáñenos, cuídenos, protéjanos, diríjanos. Querido Padre, permita que su Espíritu Santo esté presente con nosotros en esta hora. Le damos gracias por darnos a Jesús. Pedimos su bendición sobre los amigos y amigas, hermanos y hermanas que reciben esta programación. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Habilítenos, Señor, para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Háblenos, Dios. Diríjanos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos trabajando con la serie El Espíritu Santo hoy. Y el título para hoy es una pregunta. ¿De quién estaba lleno Pedro? Cuando leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, descubrimos que Pedro jugó un papel muy importante. La experiencia de Pedro, el testimonio de Pedro, inspira y notamos cómo era parte de la voz cantante. Unos 7 u 8 sermones predicó Pedro. ¿De quién estaba lleno Pedro? La respuesta del Espíritu Santo. Y de alguna manera el libro de los Hechos de los Apóstoles lo dice, lo declara, lo repite. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando los 120 fueron llenos del Espíritu Santo, la Biblia dice que Pedro como apóstol también fue lleno. Hechos capítulo 2, versículo número 4, dice la Biblia. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entre ese equipo estaba Pedro, vemos más adelante, cuando la gente critica cómo Pedro toma la palabra y entonces presenta el discurso de Pentecostés, el sermón de Pentecostés. Dice el versículo 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Pedro, lleno del Espíritu Santo, ahora se presenta para hablarle a este público de tantas gentes distintas que venían de tantos lugares diferentes. Y lleno del Espíritu Santo, les presenta el sermón del día de Pentecostés. En el capítulo 4, versículo 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles, mire lo que dice en forma muy específica. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, de una manera específica, lleno del Espíritu Santo. Pedro estaba lleno del Espíritu de Dios, así como los demás apóstoles. En el capítulo 8, los versículos 14 al 17 nos siguen aclarando la situación. Recuerde que usamos el método bíblico gramático descriptivo. Bíblico, solo la Biblia. Gramático, ¿qué significan las palabras en la Biblia? Y descriptivo, cómo la Biblia se describe o se explica a sí misma. No es la palabra del predicador, es la palabra de Dios a través del predicador. Y como hemos repetido muchas veces, la Biblia es la palabra de Dios a través de las palabras humanas, como Dios habla a través de los hombres y las mujeres.
Hechos capítulo 8, versículo 14 al 17. Dice el versículo número 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allí a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Así como Moisés impuso sus manos sobre Josué y Josué recibió el Espíritu Santo, de la misma manera ahora Pedro y Juan lo hacen y aquellas personas reciben el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Pedro puede impartir el Espíritu porque Pedro estaba lleno del Espíritu, estaba lleno del Espíritu Santo. En el capítulo número 19 aparece otra declaración, aparece otra evidencia bíblica. Hechos capítulo 10, versículos 19 y 20. Hechos 10, 19 y 20. Amigo, amiga, hermano, hermana, en este momento estamos viviendo en una época que es imprescindible el conocimiento de la persona y la obra del Espíritu Santo. Estamos viviendo en el proceso que se conoce como el sellamiento. En esta hora, el Señor está sellando a lo que son sus hijos y sus hijas. Es de vida o muerte en este tiempo conocer, comprender y entender al Espíritu Santo. Hechos capítulo 10, versículo 19 y versículo 20. Dice: y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Quién le está hablando a Pedro? El Espíritu Santo. ¿A dónde lo están enviando? A la casa de Cornelio. El Espíritu le habla a Pedro. Pedro está lleno del Espíritu Santo. Dicen los versículos 44 al 47, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que dice la hora, que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Pedro declara que él había recibido el Espíritu Santo. Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. En el capítulo 15, en aquel conocido concilio de Jerusalén, Pedro hace una declaración interesante. Capítulo 15, versículo número 7 y 8. Dice el versículo 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Pedro deja bien en claro que a los gentiles Dios le imparte el Espíritu Santo, así como el Espíritu Santo fue impartido a los apóstoles, incluyendo a Pedro. ¿De quién estaba lleno Pedro? Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Llama la atención cómo en ese concilio de Jerusalén el Espíritu Santo se hace presente.
cómo el Espíritu Santo se deja notar. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. En el versículo 28 del capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Quién estaba presente en el concilio? El Espíritu Santo. ¿Quién estaba allí también? Pedro. ¿Quiénes más? Los demás apóstoles. ¿De quién estaba lleno Pedro? Del Espíritu Santo. ¿Quién le habló a Pedro? El Espíritu Santo. ¿A quién impartió Pedro? Al Espíritu Santo. Estaba lleno del Espíritu Santo. Muy bien. Ahora, cuando usted estudia los sermones de Pedro, descubre algo interesante. Y es que hay dos elementos claves en los sermones de Pedro. Número uno, usted encuentra al Espíritu Santo. Y número dos, encuentra al Señor Jesús. Haremos lo siguiente. Primero, busquemos al Espíritu Santo y luego busquemos a Jesús y el Espíritu Santo. Es interesante y apasionante y emocionante ver cómo el Espíritu está presente, cómo Jesús está presente y cómo aceptan la participación de los seres humanos para predicarle a los seres humanos. Veamos este primer discurso. En Hechos capítulo 2, versículo 14 al 39 está el primer discurso, conocido como el discurso o el sermón de Pentecostés. Ahora, mire estos versículos que mencionan y hacen ver la persona del Espíritu Santo. Dice Hechos capítulo 2, versículo 17 y versículo 18. Dice el verso 17. Y en los postreros días, dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Pedro está hablando. Y de cierto sobre mi siervo y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Pedro está repitiendo lo que dice Joel capítulo 2, versículo 28-29. Pedro está siendo guiado dirigido por el Espíritu Santo y hablando del Espíritu Santo en el famoso sermón de Pentecostés. Dice el versículo 33, así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado eso que vosotros veis y oís. Pedro vuelve y menciona el Espíritu Santo en el sermón de Pentecostés, en el discurso de Pentecostés. El versículo número 38, Pedro da una respuesta a la pregunta, varones galileos, ¿qué haremos? Y Pedro contesta, verso 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Otra vez el Espíritu Santo en la boca de Pedro, otra vez el Espíritu Santo impartido por Pedro. En el segundo discurso, capítulo 3, versículo 12 al 26, no encontramos a Pedro hablando del Espíritu Santo. En el tercer discurso, sí, capítulo 4, versículo 8 al 12. Miren el capítulo 4, el versículo número 8. Dice el verso 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Pedro vuelve a hablar, pero lleno del Espíritu Santo. Y aparece en este discurso nada más y nada menos que la palabra Espíritu Santo. En el cuarto sermón, Hechos capítulo 5, versículo 29 al 32, Pedro vuelve a la carga y en el versículo 32 menciona el Espíritu Santo. Hechos capítulo 5, versículo 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Y nosotros hemos sido testigos, y también el Espíritu Santo.
deja muy en claro en su sermón la presencia del Espíritu Santo. En el quinto sermón, Hechos capítulo 10, versículo 34 al 48, Pedro deja muy en claro la presencia del Espíritu Santo en su sermón. Dice Hechos capítulo 10, versículo número 38. Hechos capítulo 10, versículo 38. Mire qué interesante. Hechos capítulo 10, versículo número 38. Dice el 38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Pedro pone muy en claro la presencia del Espíritu Santo en su sermón. Capítulo 10, versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Pedro habla, el Espíritu Santo se manifiesta, el Espíritu Santo se derrama. Capítulo 10, versículo 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo presente en la vida de Pedro, el Espíritu Santo presente en los discursos de Pedro. Dice el versículo 47, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Pedro lleno del Espíritu, y ahora Pedro predica y en su sermón está presente el Espíritu, y Pedro imparte el Espíritu Santo. Su vida estaba llena del Espíritu de Dios. Mire qué interesante lo que viene a continuación en el capítulo número 11. El sexto discurso, Hechos capítulo 11, versículo 4 al 17. Veamos los versículos 12, 15 y 16. Hechos capítulo 11, versículo 12. Dice, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón. El Espíritu Santo me dijo. Cuando seguimos leyendo y leemos el versículo número 15, dice el versículo 15, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Pedro habla y presenta su testimonio, cómo el Espíritu Santo se derramó mientras estaba hablando en la casa de Cornelio. Y el versículo 16 dice, entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Número 1, Pedro lleno del Espíritu Santo. Número 2, Pedro imparte el Espíritu Santo. Y ahora, número 3, Pedro incluye el Espíritu Santo en su predicación. Veamos una más. En el capítulo 15, los versículos 7 al 11 presentan el séptimo discurso, séptimo sermón. Y en el versículo 8 del capítulo 15, mire usted lo que dice. Hechos 15, 8. Dice el verso 8, Hechos capítulo 15, versículo 8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Dios imparte el Espíritu Santo. En este discurso, Pedro nos presenta muy en claro cómo Dios imparte, cómo Dios da su Espíritu Santo. Muy bien.
Cuando la historia de la iglesia cristiana comienza, el Señor Jesús es que la inicia. ¿De quién estaba lleno Jesús? Del Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesús parte al cielo y se va para hacer la obra mediadora de intercesión, los apóstoles en Pentecostés reciben el Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu comienza a guiar y dirigir la iglesia. Una de las figuras más interesantes es la figura de Pedro, una figura muy pintoresca. Pero encontramos ahora a ese Pedro como un líder lleno del Espíritu Santo. Y todas las cosas que hace y dice tienen que ver con el Señor Jesús y con el Espíritu Santo. Ahora, veamos estos pasajes y a ver si podemos tomarnos un tiempo para buscar y descubrir la belleza de los mismos. Mire cómo ahora en algunos lugares Pedro combina a Jesús y el Espíritu Santo. Recuerde, toda predicación tiene que ser bíblica, cristocéntrica y contemporánea. Bíblica, solo la Biblia. Cristocéntrica, enfocada, centrada en Jesucristo. Y contemporánea, tiene que suplir alguna necesidad del momento, de ahora. Tiene que ser un conocimiento que se pueda aplicar a las necesidades que hoy tiene la humanidad. Hechos capítulo 2. Veamos el sermón de Pentecostés, cómo aparece la combinación Jesús, Espíritu Santo o Espíritu Santo Jesús. Hechos capítulo 2, versículo 32. Ponga cuidado. Hechos 2:32. Dice Pedro, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Jesús murió en la cruz. Lo enterraron. Pero al tercer día el Santo Espíritu vino. Al tercer día llamaron a Jesús de la tumba. Al tercer día se levantó de la tumba. Por eso es bueno y hermoso cuando dice, versículo 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. A este Jesús resucitó Dios. Y Pedro dice, nosotros somos testigos. Estuvimos allí, vimos a Jesús morir, vimos a Jesús resucitado, comimos con Jesús, participamos con Jesús durante 40 días. No nos lo contaron, lo vivimos. Es una experiencia real. Tenemos las evidencias, las pruebas. Capítulo 2, versículo 33. Así que, dice Pedro, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que a vosotros veis y oís. Está hablando de lo que pasó con Jesús. Y está hablando cómo el Padre y Jesús enviaron el Espíritu Santo. Cómo viene el Espíritu Santo. No es un conocimiento teórico, es un conocimiento por relación, por experiencia, cotidiano. Pedro lo vivió. Conoció a Jesús, vivió con Jesús, conoció el Espíritu Santo y recibió el Espíritu de Dios. Versículo 33 dice, así que exaltado por la diestra del Padre y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Jesús recibió la promesa del Padre, Jesús fue lleno del Espíritu Santo y ahora imparte el Espíritu Santo a nosotros que estamos en la tierra. Al finalizar su discurso, la gente le pregunta a Pedro, Hechos 2:37, varones galileos, ¿qué haremos? Y entonces Pedro le da una respuesta. Dice el 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cierra su discurso de Pentecostés poniendo muy en claro qué debe hacer para ser salvo. Número 1, dice el apóstol Pedro, arrepentíos. Número 2, bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. Y número 3, dice él, recibiréis el don del Espíritu Santo. El Espíritu en combinación con Jesús
el Espíritu en el plan de salvación, el Espíritu en el plan de redención, el Espíritu presente y activo en la ganancia de las almas. En el capítulo 5, Pedro vuelve a la carga mostrándonos a Jesús y al Espíritu Santo. Hechos capítulo 5, versículo 30 al versículo 32. Amigo, amiga, desde el Génesis y hasta el Apocalipsis, encontramos nada más y nada menos que a Dios interesado en la salvación del ser humano. Muy a pesar de que el pecado entró y con el pecado la muerte, también Jesús entró y con Jesús entró la vida. Pero hay un elemento clave en toda la historia de la salvación y es la vida y la obra del Espíritu Santo. Necesitamos conocer el Espíritu Santo, necesitamos aprender más del Espíritu Santo. Satanás ha tenido una guerra espantosa contra la persona y la obra del Espíritu Santo. Cuando Cristo estuvo en la tierra, se gozó de hablar del Espíritu Santo. Y antes de irse, prometió enviar el Espíritu Santo, que vino 10 días después que se fue. Y ahora necesitamos, de alguna manera, aprender más del Espíritu Santo. Hay un libro que se llama El Espíritu Santo, 137 preguntas contestadas. Busque ese libro y consígalo. Allí están todos los pasajes de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todos los pasajes de la Biblia que hablan del Espíritu Santo. 137 preguntas, 137 referencias bíblicas. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, en ese libro usted puede repasar todos esos textos que nos hablan del Espíritu Santo. Usted preguntará, ¿cómo lo consigo? Vaya a amazon.com y ahí lo puede conseguir en español y en inglés. Pronto estarán, Dios mediante, en francés y en italiano. El Espíritu Santo, 137 preguntas contestadas. Permita al cielo que usted consiga ese libro. Capítulo 5, versículo 30 al 32, Hechos de los Apóstoles. Recuerde, estamos usando el método bíblico, gramático, descriptivo. La Biblia tiene la primera y la última palabra. Bíblico, gramático, descriptivo. Hechos capítulo 5, versículo 30 hasta el versículo 32. Dice el versículo 30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de los pecados. ¿Quién está hablando? ¿Y qué está diciendo? Pedro nos está hablando. ¿De quién nos está hablando? Nos está hablando de Jesús. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Pedro nos está hablando de lo que ha hecho Dios. Pedro nos está hablando del Señor Jesús. Amigo, amiga, hermano, hermana, es de vida o muerte conocer a Jesús y conocer al Espíritu Santo. En el capítulo 10, Pedro sigue mostrándonos la obra de Jesús en combinación con el Espíritu Santo. Hechos capítulo 10, versículo 38. Ponga cuidado, por favor. Hechos capítulo 10, versículo 48. Versículo 38, perdón. Dice el versículo 38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. No solo predicó acerca del Espíritu Santo, lo vivió, lo mostró, lo impartió, lo compartió.
cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Un testimonio claro, fehaciente, transparente, un testimonio específico. Los versículos 40 al 47, mire usted lo que Pedro dice. Versículo 40. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Nos está hablando de que Cristo resucita al tercer día, no se quedó en la tumba. Y ahora dice, no a todos el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Dios lo manifestó a nosotros, los que le conocíamos, los que habíamos vivido y compartido con él. Les estoy contando, dice Pedro, mi testimonio, mi experiencia, lo que yo viví. No es un concepto, no es un argumento, no es una teoría, es una experiencia. Dice él, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Nosotros lo vivimos. Y él sigue diciendo, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Cómo Pedro presenta sus evidencias, cómo Pedro presenta y pone muy en claro lo que ha vivido, lo que ha aprendido, lo que ha experimentado. El Espíritu Santo. Dice el versículo 46, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Puede algo impedir o alguien impedir que esta gente que recibieron el Espíritu Santo sean bautizados así como nosotros recibimos el Espíritu Santo? Testimonios, pruebas, evidencias. Pedro estaba presente en la casa de Cornelio cuando esto aconteció. Es hermoso poder responder de quién estaba lleno Pedro, la respuesta del Espíritu Santo. Y entonces vemos los detalles que él nos da. Pedro fue tan lleno del Espíritu Santo que en su vida, como relata la Biblia, ocurrieron cosas extraordinarias. Muy a pesar de ser Pedro dinamita, muy a pesar de haber negado al Señor 3 veces, muy a pesar de su genio extraño, muy a pesar de todas sus cosas, por la gracia de Dios, el Santo Espíritu vino y reposó en Pedro. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios, alabado sea el nombre de Dios. Cuando leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, encontramos que a través de Pedro el Señor hizo muchos milagros, el Señor hizo muchas maravillas, porque él estaba lleno del Espíritu Santo. Milagros y maravillas. Y la gente se sorprendían de lo que Dios hacía a través de Pedro. Capítulo número 3, Hechos de los Apóstoles. Llegan al templo La Hermosa. Aparece un cojo. Y cuando el cojo aparece, capítulo 3, versículo número 6, dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda.
¿De quién estaba lleno Pedro? Del Espíritu Santo. ¿A quién tenía Pedro? Al Señor Jesús. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y la Biblia dice, y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Experiencias reales de Pedro lleno del Espíritu Santo. Cuando usted sigue buscando, sigue mirando, ve que la vida de este hombre fue una vida que se llena de poder de lo alto. Más adelante, versículo 12, viendo esto Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Y entonces dice Pedro, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Pedro perdió el miedo, Pedro perdió toda esa angustia que le mataba y le azotaba. El Pedro que negó a Jesús ahora se presenta lleno del Espíritu Santo, sin temor, sin miedo, valientemente ante las autoridades. Y dice, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Los está enfrentando. Y entonces dice Pedro, más ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Ahora Pedro predicando, ahora Pedro anunciando el Evangelio, ahora Pedro sin miedo, ahora Pedro exaltando a Jesús delante de los miembros del Sanedrín, ahora Pedro poniendo las cosas en su lugar, sin esconderse. Cuando seguimos buscando en la Biblia, encontramos experiencias hermosas del apóstol Pedro, que nos ayuda a tener una idea más clara de cómo el Espíritu Santo lo llenó y lo usó. En el capítulo 9 del libro de los Hechos, mire qué cosa linda pasó. Dice Hechos capítulo número 9, versículo número 32. Mire qué cosa linda. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Pedro ahora haciendo milagros y maravillas. Pedro ahora lleno del Espíritu Santo, haciendo cosas portentosas, haciendo cosas sobrehumanas, haciendo cosas sobrenaturales. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Si ya está muerta, ¿por qué mandan a buscar a Pedro? Levantándose entonces Pedro, fue con ellos.
Y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellos. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó entonces. Llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Pedro realizando milagros. Pedro lleno del Espíritu Santo. ¿De quién estaba lleno Pedro? Del Espíritu Santo. ¿Quién habló a través de Pedro? El Espíritu Santo. ¿Quién le habló a Pedro? El Espíritu Santo. ¿Quién hizo milagro a través de Pedro? El Espíritu Santo. ¿Presentó Pedro la experiencia de Jesús y del Espíritu Santo? Sí, Señor. En estos 7 sermones vemos a Pedro activo, vemos a Pedro levantándose delante de las autoridades sin ningún miedo ni temor. Vemos a un Pedro completamente cambiado y transformado por la unción del Espíritu Santo. Y así encontramos declaraciones como que aún la gente venía donde estaba Pedro y cuando la sombra de Pedro pasaba por encima, se sanaban los enfermos. Ese Pedro que negó a Jesús, ese Pedro temperamental, ese Pedro que se veía como un completo fracaso, ahora se ve como un hombre de Dios lleno del Espíritu Santo, poderosamente lleno del Espíritu Santo, haciendo milagros y maravillas. Amigo, amiga, no sé cuál haya sido su experiencia, pero una cosa sé, que no importa dónde usted haya estado, no importa dónde haya caído, el Espíritu Santo puede cambiarle la vida, transformarle la vida y habilitarle para hacer cosas maravillosas. ¿Quién iba a pensar que Pedro iba a vivir experiencias como esa? ¿Quién creería que Pedro sería la voz cantante? Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Cada día tomemos tiempo. Hay una frase que hace mucho tiempo mi esposa convirtió en un cuadro. Tome tiempo cada día a solas con Jesús para estudiar la Biblia y orar fervientemente. Hágalo. Y usted verá cómo el Espíritu Santo vendrá a la vida suya y le transformará como lo hizo con Pedro. Hágalo y verá cómo el Santo Espíritu viene a morar y a reposar en usted. La pregunta es, ¿de quién estaba lleno Pedro? La respuesta, Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Acepta usted, amigo, amiga, darle a Dios todo el derecho legal espiritual para que le llene con su Espíritu, para que le unja con el Espíritu Santo, para que le bautice en el Espíritu? La obra del Espíritu Santo consiste en, número 1, convence de pecado. Número 2, convierte al pecador. Número 3, santifica y purifica al creyente. Y número 4, habilita y capacita al cristiano para el cumplimiento de la misión. Muy bien. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, es el que nos convierte del pecado. El Espíritu Santo es el que produce el arrepentimiento, el cambio de la mente. Produce la conversión, produce la regeneración. El Espíritu Santo es la pieza clave para toda la experiencia cristiana. Por ello, cuando Jesús se iba de la tierra, se enfocó en hablar de la mayor necesidad que tiene el cristiano y es la unción del Espíritu Santo. Permita a Dios, y Él sí lo quiere. Ahora, permita usted que en la vida suya se puedan realizar todos los planes y proyectos de Dios, que el Espíritu tenga acceso a la vida suya. Llama la atención cómo en su palabra Dios es tan claro y tan específico, y cómo Dios en su amor y su bondad lucha por nosotros. Mire lo que dice Pablo. Romanos capítulo 8, versículo 25
hasta el versículo 27. Romanos 8, 25 al 27. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu intercede por usted. El Espíritu gime delante del Padre, porque a pesar de ser todopoderoso, usted se resiste, como en la época de los antediluvianos. 120 años el Espíritu hablando a través de Noé, y se resistieron. 120 años de dureza de corazón. 120 años diciendo no al Espíritu de Dios. Por eso el Padre Celestial había dicho: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, sino que serán sus días 120 años. Le daré 120 años de gracia. Cuando esos 120 años terminaron, entonces vino el diluvio y acabó con todo. Ahora estamos en el tiempo de la gracia. Ahora está trabajando el Espíritu Santo. Ahora está intercediendo el Espíritu de Dios. Mi amigo, mi amiga. Ahora, en este momento, es el tiempo de decirle sí a Dios. Y pedirle y darle la oportunidad a Dios y aceptar que el Padre Celestial imparta su Espíritu a la vida tuya, a la vida mía. Ahora es el tiempo para decirle al Santo Espíritu: ven, Espíritu Santo, ven. Mi pregunta, amigo, amiga, hermano, hermana: ¿acepta usted darle a Dios todo derecho legal espiritual para que el Santo Espíritu venga a su vida, le llene con su presencia, le lave con la sangre preciosa de Jesús, le vista con su manto de justicia, le unja el Santo Espíritu, le cambie y le transforme con su gracia bendita, le sostenga con su mano todopoderosa, le guíe y le dirige en el cumplimiento de la misión? ¿Acepta usted entregarle su vida, su mente y su corazón a Jesús? ¿Acepta recibir a Jesús como su único y suficiente Salvador? Amigo, amiga, si usted dice sí, levante su mano conmigo y oremos al Padre Celestial para que Él tenga todo el derecho legal, espiritual sobre nuestra vida, y el Santo Espíritu pueda venir a nosotros como vino en la vida de Pedro y lo cambió y lo transformó. Y lo llenó con su presencia y lo convirtió en otra persona. Tan cambiado estaba Pedro que selló su fe con su muerte, muriendo crucificado como Jesús, pero a la inversa, con la cabeza para abajo. Bendito sea Dios. No merezco morir como mi maestro. Fueron las palabras de Pedro. Si usted dice sí a todo esto que hemos preguntado, levante su mano conmigo y oremos a nuestro Dios. Querido Padre Celestial, le damos gracias por darnos a Cristo Jesús. Le damos gracias, Señor, porque así como usted llenó a Pedro con el Espíritu Santo, está dispuesto y disponible para hacerlo con cada uno de nosotros. Padre querido, Padre Celestial, lávenos con la sangre preciosa de Jesús. Vístanos con su manto de justicia. Únjanos con el Espíritu Santo. Transfórmenos con su gracia bendita. Sosténganos con su mano todopoderosa. Padre Santo, aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Padre, le damos a usted todo el derecho legal espiritual para que el Espíritu venga a nuestra vida, nos cambie, nos transforme, nos habilite y nos capacite para el cumplimiento de la misión. Que venga a nuestra vida y produzca en nosotros la conversión, el nuevo nacimiento. Que vivamos para la gloria de su nombre, Señor. En su mano nos entregamos, Padre Celestial. Perdone todas nuestras faltas y pecados y diríjanos. Lo pedimos, Señor, en el nombre santo y bendito de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor Jesús. Amén.